Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro 33 del curso Crecimiento Espiritual según la Kabbalah. Nosotros seguimos con el tema de los sueños y en el último encuentro nos quedamos con la pregunta que hay que tener en cuenta al escuchar un sueño. Pues en primer lugar, que no sea el producto de la imaginación. ¿Qué quiere decir? Que si una persona estuvo preocupada por un comentario o por un tema o está obsesionado con algo que le ocurrió o que le puede ocurrir por miedo, pues ese pensamiento continuo que la persona va a tener sobre este tema va a generar que la persona sueñe por la noche. Y ese sueño lo tenemos que considerar que es un sueño que es producto de la imaginación y por tanto que aquí no hay un mensaje ni hay un espíritu profético que se nos quiere anunciar. Ahora, si en segundo lugar, si la persona está rezando por algo que le inquieta, que le preocupa y su oración no sabe si la persona ha sido aceptada o no aceptada y de pronto en el sueño se le aparece algo positivo, pues quiere decir que este rezo ha dado resultado. Le están intentando enviar un mensaje de que su oración ha sido aceptada. Nosotros sabemos que José, que era el intérprete de sueños más conocido dentro del Pentateuco, él siempre decía, Dios interpretará el sueño. Tanto cuando el jefe de los coperos y los panaderos le dijeron su sueño, dijo, no, Dios lo interpretará. Y también cuando el faraón le llamó para interpretar los sueños que él había tenido, él dijo, fuera de mi habilidad y Elohim han hecho no paro. Fuera de mí Dios responderá a los sueños. ¿Qué quiere decir? Que Yosef él era consciente de que en el momento que él interpretaba, él necesitaba esa inspiración divina para encontrar la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque los sueños es un lenguaje de código. Es como las leyes de circulación. Una persona cuando está estudiando para sacar el carnet de conducir, pues estudia todo tipo de símbolos y esos símbolos luego los tiene que interpretar cuando está en la carretera. Si ve un triángulo equilátero invertido, pues sabe que tiene que dar el paso al que viene por la otra carretera o por el otro carril. Quiere decir que hay un lenguaje que son símbolos y los sueños también tienen sus códigos. El Talmud en el Tratado de Berajot, página 56, dice lo siguiente, que el que sueña con una olla, o el que sueña con un río, o el que sueña con un pájaro, es símbolo de paz. Quiere decir que va a tener paz. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tres elementos que están relacionados con la paz? ¿Por qué la olla, por qué el río y por qué el pájaro? La olla está relacionada con la paz porque la olla es la que pone la paz entre dos elementos antagónicos. Yo tengo agua y tengo fuego. El fuego apaga el agua. Agua y fuego no pueden ir juntamente, pero sin embargo cuando pongo la olla, pues la olla hace que el fuego caliente el agua y no lo apague y que el fuego pueda darle al agua todo su calor y el agua se beneficia de este calor y por tanto la olla es el símbolo de poner la paz entre dos elementos antagónicos, entre el fuego y el agua, pero guardando distancia, porque la olla mantiene la distancia entre el fuego y el agua, no deja que fuego y agua se junten. Y por tanto, el Tratado de Berajot dice, cuando tú sueñas con una olla, es que tienes que buscar la paz con esta persona, pero esta paz guardando distancia. Ahora, el río lleva abundancia de un lugar a otro. El río lleva el agua de un lugar a otro y por tanto el río transporta la abundancia de un lugar a otro y por eso se dice que cuando tú sueñas con el río es que tú tienes que buscar hacer la paz con otra persona, pero llevando un regalo para reconciliarte. Y por otra parte dice que está el pájaro, que también es símbolo de la paz. Dice, ¿qué quiere decir? Que el pájaro todo el tiempo hace escuchar su voz, el pájaro pía. Y por tanto, dice, tienes que hacer la paz,
pero hablando, a través de pedir perdón, a través de buscar la reconciliación con esa persona. Y de ahí que vemos como una olla, un río, un pájaro, que son elementos que aparentemente no tienen nada que ver con la paz, pero sin embargo en los sueños está codificado el sueño a través de estos elementos con la paz. De la misma manera, también el Talmud nos dice que la persona que sueña con la luna es una mujer. Si, por ejemplo, una persona sueña con luna llena, quiere decir que su mujer está sana y fuerte. Ahora, si una persona sueña con luna menguante, quiere decir que su esposa caerá enferma y por tanto tiene que rezar por ella. Si un soltero, por ejemplo, que está rezando para encontrar una pareja, soñó con la luna, quiere decir que pronto se casará. Y una mujer embarazada que sueña con la luna, quiere decir que tendrá una niña. Por otra parte, soñar con árboles o que una persona entra en un bosque significa liderazgo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que un bosque reúne muchos árboles, quiere decir que muchas personas se van a juntar para servirte, que tú vas a poder liderar a un grupo. Ahora, si sueña con una Torá, con un libro del Pentateuco, con un rollo, un pergamino del Pentateuco, dice, es señal que tendremos hijos. Si una persona está preocupada porque está casado varios años y no tiene hijos, dice, si sueña con una Torá, con un Pentateuco, dice, eso es señal que vas a tener hijos. ¿Y por qué? Porque el Pentateuco, el estudio de la Torá, dice, simboliza a los hijos. ¿Y por qué simboliza a los hijos? Dice, porque hay dos tipos de hijos que una persona tiene. Los hijos biológicos, que una persona trae a este mundo, dice, pero están también los hijos espirituales, que son los alumnos. Y cuando una persona estudia Torá y comunica esa Torá a otras personas, pues estas personas son alumnos, son como sus hijos. Y por eso el soñar con la Torá o el libro del Pentateuco simboliza a los hijos. Y por eso se dice que cuando una persona sueña que un libro de Torá se cae o que se quema, dice, es una mala señal para sus hijos. Y por tanto es un mensaje de alerta que la persona tiene que tener presente. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que incluso un mensaje duro no es para angustiarnos, no es para preocuparnos, sino es para que nosotros tomemos acción, es que nos pongamos en el camino de anular el mal decreto. Como dijeron nuestros sabios en el Rosh Hashanah, que la teshuvá, la caridad y la oración, el arrepentimiento, la caridad y la oración rompen el mal decreto. Y por tanto, hay en muchas ocasiones que cuando una persona tiene un sueño angustiante, nuestros sabios dijeron que hay que ayunar incluso que sea sábado. Y cuando hay que ayunar, dice que es bueno ayunar el mismo día que la persona lo tiene. Es decir, si una persona soñó, pues cuando se levante es conveniente ya empezar el ayuno, porque si te están advirtiendo sobre un decreto que te puede venir, la persona no tiene que demorar esa advertencia y tiene que ponerse manos a la obra lo antes posible para eliminar ese mal decreto. Muchas veces se pueden ver símbolos que aparentemente son negativos, por ejemplo, el que sueña y se ve él mismo que ha muerto en el sueño y sin embargo dice, esto es señal de vida, es señal de que se le va a añadir vida a esa persona. Pero si ve a muertos en el sueño, dice, si él está sano es buena señal, pero si él está enfermo, quiere decir que pronto estará con ellos. Es una persona que está enferma y ve, por ejemplo, a su padre que se le aparece en el sueño, que ya ha fallecido, o sueña con su madre que se le aparece en el sueño, ya ha fallecido, dice la persona, quiere decir que pronto estará con ellos y de ahí es como que le están advirtiendo de que su fallecimiento está pronto a venir. Cuando un ser querido ha fallecido y viene a verlo, dice eso, quiere decir que le viene la riqueza a la persona. Ahora, el Talmud en el Tratado de Berajot, página 12, en nombre de Rav Hizda, nos dice que cuando una persona tiene un sueño angustiante que tiene que ayunar el mismo día, incluso el sábado, como dijimos anteriormente. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué el ayuno? Porque el ayuno nos hace
debilitar el cuerpo. Y cuando una persona debilita el cuerpo es más fácil el arrepentimiento porque eleva el alma. Es como el alimento es lo que une cuerpo y alma. Porque cuerpo y alma, para que se puedan mantener unidos, necesitamos comer. Es el instinto vital del ser humano comer. El momento que la persona deja de comer, el alma empieza a separarse del cuerpo. Y de ahí, cuando una persona hace ayuno, es como que eleva su alma. Y cuando una persona eleva su alma, tiene más posibilidad de elevar la oración y de que esa oración sea escuchada. Y el ayuno también despierta el arrepentimiento y despierta el rezo. Ahora, si una persona, por ejemplo, tiene una salud débil y no puede ayunar, dice, puede reemplazar este ayuno por lo que es la caridad, es decir, hacer una contabilidad cuánto cuesta la comida que él comería en ese día y dar ese dinero de caridad a un pobre o a una institución necesitada. ¿Por qué? Porque el rey Salomón en los Proverbios capítulo 10 versículo 12 dice Sedakata exil mi mavet, que la caridad libera de la muerte. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ves a una persona que está en una situación precaria, que no tiene ni siquiera para comer, y tú le das un dinero, es como que lo revives. Y por tanto hay una ley de como tú activas, activan contigo, de causa y efecto. Si tú has revivido a esta persona, es digno que el Creador también te reviva a ti y te alargue tus días. Muchas gracias por la atención prestada y como siempre queremos recordarles que es importante que se suscriban a nuestro canal para que así nuestro canal sea más fuerte y podamos difundir esta sabiduría espiritual y llegar a un mayor número de personas. Muchas gracias y que tengan un buen día.